Esta es la Gran Muralla China hace unas semanas abarrotada de gente. Esto es Yuyuan Garden en Shanghái, lleno de turistas locales. Y esto es un parque temático de Wuhan, donde cientos de personas han celebrado Halloween. Unas imágenes que distan mucho de lo que se está viviendo en otros países en este momento. Y sin ir más lejos, como se ven estas imágenes, censuradas entonces, de lo que se vivió en China a comienzos del brote epidémico. Ante el asombro y la duda de la fiabilidad de los datos, todos observan cómo China muestra su vuelta a la antigua normalidad. Y desde allí, las autoridades comunican insistentemente que ya no hay apenas contagios ni casos locales. En Taiwán, por ejemplo, el último contagio de transmisión local comunicado se produjo a comienzos de abril. Esta isla a día de hoy tiene menos de 600 casos confirmados y 7 fallecidos. Mientras, el resto del mundo está viviendo una realidad paralela y una vuelta a la normalidad muy distinta a la que están experimentando los habitantes del gigante asiático. Lugares donde la incertidumbre de la pandemia ha vuelto a estallar y los casos no dejan de crecer alcanzando nuevos máximos de contagios. Entonces, ¿ha conseguido China derrotar al coronavirus? Hola a todos. Hoy vamos a destripar la nueva portada de Economist, en una portada muy sencilla, la portada semanal, donde aparece la bandera de Europa rasgada, dividida en dos, que pende de la aguja de una jeringa, hace referencia evidentemente a la vacuna del COVID, en medio de una borrasca, en medio de unas nubes oscuras. Y el título, ¿qué ha ido mal? Luego, si entramos a ver el artículo, veremos que realmente lo que habla es de por qué Europa ha manejado mal la pandemia. Y todo en relación a la vacuna y las consecuencias que ya se insinúan al ver la bandera rota de Europa en torno a la vacuna. ¿Qué consecuencias va a tener ese mal manejo de la vacuna para Europa? Lo vamos a ver en este vídeo. Las imágenes que están llegando de China al resto del mundo son sorprendentes. Es paradójico que el país que dio origen al virus sea el que más rápido ha conseguido volver a la normalidad y que además se esté posicionando como claro ganador de la pandemia en el plano económico también. La gente ya no se queda en casa y el consumo en este país ha aumentado en general en todos los sectores. Este es Igor Aldama, corresponsal en Extremo Oriente. En China ahora mismo la vida es completamente normal y la nueva normalidad es como la vieja normalidad, con la salvedad de que hay que utilizar mascarilla en algunos lugares cerrados, sobre todo en el transporte público. Desde el mes de mayo, en algunas de las ciudades más pobladas de China, como Pekín, dejó de ser obligatorio el uso de mascarilla en la calle, aunque muchas personas la siguen usando. Por aquel entonces, en algunas ciudades europeas, como es el caso de Madrid, aún no se había impuesto su utilización obligatoria. Para mí ha sido un choque bastante importante viajar de China a España, precisamente porque ha sido como viajar en el tiempo hacia atrás. Me he encontrado con una España bastante deprimida. Según los datos publicados en el portal de investigación Our World in Data, basados en los estudios del CDC, China es uno de los países a nivel mundial que menos casos está reportando en los últimos meses. Si comparamos en esta gráfica el número de nuevos casos diarios de COVID-19 en China con los positivos en España, que supera ya el millón, es realmente llamativa la diferencia que existe en la evolución de los datos de los casos confirmados entre ambos territorios. Otros países europeos como Bélgica, Italia, Alemania o Francia, este último llegando ya al 1,5 millones de contagios, superan también las cifras de China en positivos por coronavirus. Sobre todo, donde se ve una gran diferencia es en la toma de decisiones. En China las decisiones se toman con la hoz y el martillo, a golpe de hoz y martillo, pero es cierto que en el combate contra la epidemia eso ayuda mucho. Como digo, el vídeo de hoy gira en torno a la portada semanal de Economist. ¿Qué ha ido mal en Europa? ¿Qué se ha hecho mal en Europa en torno a la vacuna? ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias? Ya lo insinúa en la portada, con una jeringa de cuya aguja pende una bandera rota de la Comunidad Económica Europea. En Europa se han hecho mal ciertas cosas. Hace poco hacía un vídeo sobre cómo ha manejado Marruecos, el Reino Alauita, el tema de las vacunas. Increíblemente bien. A priori, Europa estaba preparada económica, logísticamente, a nivel social, para hacer un abordaje perfecto de una pandemia.
Incluso a nivel sanitario se ha demostrado que todo esto no era así. Y sin embargo, países como Marruecos resulta que han tenido un manejo brillante de la pandemia. ¿Dónde están esas claves? ¿Qué es lo que ha sucedido? The Economist señala no solamente que se ha hecho mal, refuerza lo que yo dije hace poco en un vídeo por parte de Europa, sino que además eso va a tener una serie de consecuencias a muchos niveles. Europa realmente es un constructo, una idea, porque los países de Europa en ningún momento, ni a nivel histórico siquiera, estuvieron unidos, todo lo contrario. Han tenido contiendas, han tenido guerras y ha habido división. Es por ello que Europa conceptualmente se unió, sobre todo desde el punto de vista económico. Pero las fricciones entre fronteras son muchísimas y el llegar a acuerdos es muy difícil. ¿Y cómo se ha abordado desde Europa la crisis? Es evidente que ha sido nefasto. Ahora mismo en el mundo, al margen del análisis de la portada de Economist, que no va mucho más allá de habéis manejado mal la pandemia, habéis manejado mal el tema de la vacunación y esto va a tener unas consecuencias de división profunda, una profunda cicatriz en el concepto de Comunidad Económica Europea. Pero no es solamente Europa quien ha manejado mal la pandemia, Europa especialmente, pero países como Canadá también tuvieron una serie de problemas. Todo lo que se ha vinculado al bloque estadounidense y ha confiado en empresas como Moderna, AstraZeneca o Pfizer para llevar a cabo su contienda de vacunación, le ha ido mal. Al margen de que previamente también se hicieron políticas de frontera abierta o de cierres tardíos o parciales de la frontera que se han pagado con una ola tras otra tras otra. Es sorprendente como países como Taiwán o Nueva Zelanda no tuvieron duda en cerrar la frontera, no permitiendo entrar al virus y si lo tenían dentro, eliminarlo de forma radical. Por eso ahora mismo hay dos tipos de países en el mundo. Países que han decidido vivir sin el virus, con una política de fronteras prácticamente de tenaza, fronteras cerradas. Tenemos China, Taiwán, Nueva Zelanda, una serie de países, Marruecos incluso, que han decidido bloquear sus fronteras, tener solamente una permeabilidad desde el punto de vista comercial y económicamente favorable, pero sin embargo terminar con cualquier tipo de tránsito que pudiera exponerlo a tener dentro de su casa el virus. Eso junto a unas campañas de vacunación y de control poblacional de test masivas. Esas son las dos estrategias. Podemos criticar una, podemos criticar otra, pero los números hablan por sí solos en un sentido y en otro. Y ahora The Economist se reafirma en lo que yo estoy diciendo en el vídeo. Europa lo ha hecho mal. España, en este caso, que es parte de Europa y ha seguido su misma estrategia, lo ha hecho mal. Solo tenemos que fijarnos en una cosa. Los países como Marruecos, que han mirado a Asia y concretamente a India o a China o a Rusia para poder tener un control sanitario de su población y la situación de la epidemia, de la pandemia dentro de sus fronteras, les ha ido muchísimo mejor que los que han hecho bloque y han intentado comprar de forma masiva vacunas. Y solamente voy a dar una cifra. La India produce el 60% de las vacunas del mundo. AstraZeneca se produce en la India, en su mayor parte. Se liberan los lotes en Europa, pero casi todo el grueso de producción es en la India. La India estaba preparando 1.000 millones de vacunas, suficientes para abastecer a un montón de países. Marruecos, sin ir más lejos, se ha garantizado 63 millones de vacunas. España, por poner otro ejemplo, pidió 20 millones, le llegaron 5 y de esos 5 millones uno lo tuvo que bloquear. Tiene vacunada solamente el 4% de su población en dosis única. Mientras que Marruecos, nuestro país vecino, lleva por el 12 o el 15% de vacunación en dosis doble. Y llegará al 60% de vacunación allá por el 12 de abril. Las diferencias son abismales, abismales. En Europa solamente Malta tiene mejor porcentaje de vacunación que Marruecos. Y tenemos que ver qué es Malta. Malta es un país muy pequeño, cuyo control sanitario de vacunación es muy diferente, evidentemente. ¿Qué es la vacunación la panacea? Obviamente no. Si hay una cuarta ola, la vacunación aquí con un 4% no lo va a parar. Pero es que estamos hablando de vacunas que no son vacunas
esterilizante, es decir, el vacunarse no impide que tú puedas ser transmisor del virus. Es por ello que las voces que se alzan con la necesidad de un pasaporte de vacunación no tienen sentido ni razón de ser. Si la vacuna fuera esterilizante, es decir, si garantizase que no va a padecer la enfermedad y que no la vas a transmitir, tendría algún sentido. Pero es que no tiene sentido tener un veto al tránsito de personas porque tenga un pasaporte de vacunación. Tan no lo tiene que incluso la Organización Mundial de la Salud no se ha atrevido a imponerlo. Si las vacunas fueran esterilizantes, hablaríamos de otra cosa, pero es que no son vacunas esterilizantes, ni muchísimo menos. Es decir, te permiten que sin padecer la enfermedad contagie el virus. Sigue siendo un vehículo de transmisión, vacunado o sin vacunar. Y solamente hay un pequeño estudio de Pfizer en Israel que dice que las PCR son negativas después de la vacunación en un alto porcentaje, en un subgrupo poblacional muy pequeño. En definitiva, con todo esto quiero decir, el manejo de la pandemia es sorprendentemente erróneo en muchos países, pero es sorprendentemente erróneo sobre todo en países que estaban a priori muy avanzados desde el punto de vista tecnológico, científico, político, social, económico y sanitario. Eso es lo que llama poderosamente la atención. Y solamente voy a dejar un entrecomillado aquí en este punto. Curiosamente, la mayor parte de esos países de los que estoy hablando, que a priori debían de haber ido muy bien por las herramientas, no hablo de países que no tienen capacidad ninguna de respuesta, lógicamente a eso le ha ido mal. Si no tienen capacidad de comprar vacunas, no tienen capacidad sanitaria, no tienen capacidad organizativa ni logística, pues lógico que les vaya mal, pero no es lógico que les vaya mal a países que tienen la capacidad, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Y curiosamente lo que quiero entrecomillar es que todos estos países están muy vinculados a la Agenda 2030. ¿Que puede ser casualidad? Seguramente sea casualidad. Pero a mí es que las casualidades cada día me resultan más increíbles. Me estoy volviendo muy incrédulo frente a las casualidades. Espero que la reflexión del vídeo os haga pensar. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo.